Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo privilegiado, Señor, de llegar a tu casa, a tu presencia. Venimos, Señor, con necesidad de que tú nos hables, de que tú, Señor, tu palabra produzca ese impacto en nuestro ser, Señor, integral. Padre, que venga a transformar nuestra manera de pensar, que podamos, Señor, cambiar aquellas cosas, Señor, que nos están estorbando, Padre. Por favor, te lo suplicamos en unidad, Señor, envía tu palabra sobre nosotros, que podamos, Señor, ser de aquellos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos salir transformados aquí en esta mañana, que podamos salir libres, Señor. Quita todo peso de nuestra vida, Señor. Quita todo aquello, todo yugo extraño, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos hoy obtener esa libertad que procede de ti, Señor, a obtener esos frutos buenos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Fíjese que si la pastora seguía hablando, una que no iba a tener tiempo y otra que me iba a ministrarle lo que yo le tengo para ministrar, ¿verdad? Así que no sé si usted recuerda que un tiempito atrás, bueno, el Señor cuando estuvo, ¿verdad?, en la administración de la restauración, empezamos a analizar lo que Él quiere hacer en su iglesia, lo que está haciendo, lo que Él tiene para nosotros. La pastora, bueno, la palabra dice, por lo medio de la pastora recordaba recién, que en el último tiempo Él derramaría de su espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Sobre toda carne. Y usted sabe lo que continúa también en esa administración. Pero yo quiero trasladarle algo y espero que lo pueda hacer de la manera correcta para que entienda los pensamientos que hay en mí acerca de la palabra. Si me acompaña, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 10. Aquí yo lo quiero poner en contexto. Está hablando del reinado de Josías. Josías comenzó su reinado a los 8 años. Fíjese, qué interesante, ¿verdad? Qué sabiduría que habrá tenido ese hermanito. 8 años empezó su reinado. Usted va a decir, eran otras épocas. Su reinado empezó a los 8, reinó 31 años. Y bueno, aquí está diciendo que en este capítulo, que Josías purificó a todo el pueblo. Purificó todo. Mandó a volar todas las aceras, todos los altares idolátricos, los lugares altos, todas las abominaciones, los baales. Y después de que purificó a todo el pueblo, ahí empezó a restaurar la casa de Dios, ¿verdad? Entonces acá vinieron en el versículo 9, supongo, si no recuerdo mal, que vinieron y trajeron los sacerdotes y demás, le trajeron todas el dinero a él, ¿verdad? Y acá lo menciona en el versículo 10, y lo entregaron en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y reparar la casa. Por eso le puse el contexto, pero quiero trasladarle desde esta óptica. El Señor trae a los encargados, ¿sí? El Señor trae a los obreros en este tiempo todo recurso, ¿verdad? No solamente el dinero, todo recurso. Bueno, como veíamos, como hablamos recientemente, las ofrendas, ¿verdad? Pero la vida, el tiempo, la dedicación, el conocimiento. Porque acá está hablando, bueno, de todos los artífices, de todos los expertos en determinadas áreas, ¿sí? Y yo lo veía desde este punto de vista, que el Señor trae sus recursos, que manda sus herramientas sobre nosotros como obreros en la casa de Dios, no solamente como ministros, no solamente como siervos, sino como obreros en la casa de Dios, tenemos que restaurar la misma, ¿verdad? Tenemos que restaurar la casa de Dios. Claro,
la restauración, por ejemplo, que habla la palabra del tabernáculo caído de David, la hace el Señor. Pero nosotros formamos parte, la contemplamos, ¿sí? Ahora, nosotros también tenemos un trabajo. Nosotros también, el Señor nos capacita, el Señor nos bendice con determinados dones, con determinadas capacidades, habilidades, con carismas, y nosotros tenemos que ponerlo a disposición de su obra, de su reino, para restaurar la casa, para reparar todo muro roto, ¿verdad? Para restituir todo en la casa del Señor. Entonces, por eso le traía este pasaje, porque me llamó la atención eso, ¿verdad? Los obreros que trabajaban en la casa del Señor usaron todo eso que tenían para restaurar, para reparar la casa del Señor. Usted sabe que cuando hablamos de casa del Señor, cuando hablamos de la casa, estamos hablando de tres formas diferentes, ¿verdad? La casa espiritual, que somos nosotros, vosotros como casa de Dios, ¿sí? Como casas espirituales, habla de nuestra casa hogar y también habla de nuestra casa, la casa del Señor, el templo, lo congregacional. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo? Quiero ir rapidito por causa del tiempo. Vayamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Viene el espíritu de Elías a ministrar en este tiempo, pero también va a venir Elías. ¿Amén? ¿Sí? Usted sabe, así como hemos hablado en determinadas oportunidades, hemos leído la Biblia, no porque nosotros lo inventamos, que el espíritu del anticristo opera ya en medio nuestro, ¿verdad? Pero no es el anticristo, es el espíritu de, ¿sí? Después va a venir el anticristo. Primero Dios no lo vamos ni a ver, ¿sí? En el nombre de Jesús. Pero entonces, aquí dice, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y el Señor lo asienta, ¿verdad? Lo hará porque tiene que venir a restaurar todas las cosas primero. Entonces vimos Josías, el rey Josías, restauró. Primero purificó todo el pueblo y restauró, reparó, ¿sí? Todo lo espiritual, la casa del Señor, pero también el pueblo, porque para eso lo hizo purificar. Entonces, antes de que venga una restauración, tiene que venir un juicio, ¿sí? O tiene que venir un tiempo de preparación, ¿sí? Recuerde que la Biblia dice, por eso ahí ayúdenme orando también para que pueda trasladar los pensamientos, ¿sí? Porque la Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. No podemos hacer lo bueno o aprender a hacer lo bueno, pero si todavía seguimos haciendo lo malo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, para que venga una restauración, primero tenemos que preparar el ambiente, el lugar. ¿Sí? Como esos que también le decía el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados, qué hipócritas que son. ¿Sí? Es como por ahí si nos ponemos a pintar acá y está toda negra la pared, ¿verdad? De humedad, de lo que sea, de manchas, y nosotros le pasamos una mano de pintura blanca arriba, puede tapar, pero ¿es lo correcto? ¿Será que no se va a ver lo de abajo? A veces cuando uno se pone a rasquetear, ¿verdad? Empieza y sale un color, y después sigue limpiando y sale otro color, y sigue limpiando y sale como 3 o 4 colores, ¿verdad? Porque no lo hicieron bien, solo lo rellenaron por fuera, ¿verdad? Entonces, para restaurar las cosas, tenemos que preparar el ambiente, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que estar dispuestos, ¿sí? Uno no va a cambiar si no quiere, por más que lo machaquen, que le digan, que le enseñen, que le estén todos los días, ¿verdad? Taladando ahí la cabeza y tenés que hacer y esto. Si uno no quiere, no cambia, hermano. Dejémonos de cuentos, ¿verdad? Si uno no quiere, no cambia. Entonces, como Elías tiene que venir primero, tiene que restaurar todas las cosas.
Estamos hasta ahí, ¿verdad? Incluyéndonos. Tiene que restaurar todo. ¿Sí? Dice la palabra que, bueno, como recién mencionábamos, el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Va a restaurar las familias, va a restaurar los problemas generacionales. ¿Sí? A reparar las brechas, toda diferencia, toda grieta será tapada, restaurada. Entonces yo por eso le puse el tema reconociendo la restauración. ¿Sí? Que el Señor está operando ya en nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Si no, mírese usted, ¿no ha sido restaurado? ¿No está siendo restaurado? Yo sí lo veo restaurado. Yo veo un montón de restaurados acá. Yo lo conocía, hermano, cuando llegó. Cuando llegamos acá y no estábamos iguales, ¿eh? Entonces, gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a dejar esto por acá. Hace un poquito de calor hoy, ¿eh? Entonces vayamos Génesis capítulo 8, versículo 20. Hablando de la restauración, hablando de preparar todo y restaurar todas las cosas que va a hacer esa administración de Elías. Y edificó Noé un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Sí? Usted sabe, Noé venía del diluvio, Dios envió un diluvio sobre la tierra y borró toda carne. Todo lo que era ser vivo lo borró, por un juicio, ¿verdad? Cuando salió Noé y su familia, que el Señor guardó, que el Señor escogió, salió del arca, ¿verdad? Pisó suelo y edificó un altar. Edificó un altar. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, entre las cosas a restaurar, hay que restaurar el altar. ¿Sí? Ahora, ¿será que Dios se agradó de este altar? Porque en el versículo 21 dice, y dijo Dios, ya no voy a destruir la tierra, ya no voy a destruir a toda carne. ¿Verdad? Porque el corazón del hombre es malo, bueno, y da una serie de definiciones, pero él le agradó tanto que dijo, ya no lo voy a hacer más. Por lo menos no va a usar agua, ¿verdad? Pero entonces, ¿aquí qué pasó? Cuando habla de edificó Noé un altar al Señor, habla de Baná. Y Baná, Noé, un altar. Un misbeach, ya vamos a ir estudiándolo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque acá, cuando dice esa palabra baná, no es, por ejemplo, la misma que cuando Dios en Génesis 1.1 creó, ¿sí? Porque ahí Dios bará, Él creó, Él formó. Pero acá, Noé, baná, con N, ¿sí? Él construyó. También esa palabra banás se refiere a albaniles, ¿sí? Por eso habla de construir, pero algo, reparar, habla de restaurar, fíjese. Y restauró, podemos parafrasearlo, y restauró, o traducirlo, Noé, un misbeach al Señor. ¿Un qué? Espéreme. Entonces, necesitamos restaurar el altar. Por eso le decía, no sé si algunos recordarán, pero ya en un tiempo se dio esta enseñanza de la restauración del altar, pero como yo sé que todos no nos acordamos bien, espero que vea ahí ese esquema. Ese es el altar, y por eso ahí le puse misbeach, significa altar. ¿Cómo se dice ese altar? Por ejemplo, y por eso le decía, y baná Noé un misbeach, un altar. ¿Por qué misbeach? Usted sabe que ese es el original del hebreo, ¿verdad? Usted sabe que en el hebreo ellos no usan vocales, gracias. Usan solo consonantes. Entonces, ¿cómo diríamos? ¿Verdad? Para eso le pusieron, para que sea más didáctico, para que nosotros podamos leerlo, misbeach, ¿sí? Entonces, pero solo son 4 consonantes, la M, la Z, ¿verdad? La B y la H,
Recuerde que acá nosotros para poder mencionarlo en el español lo modifican, ¿sí? Pero fíjese que es importante porque en el altar estaba compuesto de 4 cuernos, como usted ve ahí, ¿verdad? Y esos 4 cuernos eran donde se colgaba el animal y ahí se derramaba la sangre, ¿verdad? O sea, la vida que se iba a ofrecer se colgaba ahí entre 4 cuernos. Y esos 4 cuernos serían las 4 fundamentos del altar, ¿verdad? Por eso esas 4 consonantes que forman Mizbeach, ¿verdad? Y están compuestas por Mejilá, por Sehud, Beracán y Jaim, ¿sí? Mejilá, que significa perdón, Sehud, que significa buenas obras, Beracán, bendición, y Jaim significa vidas, ¿sí? Y acá yo se lo pongo, que es tranquilo, lo va a poder anotar, ¿sí? Si lo alcanza a distinguir, ¿sí? Entonces, esos 4 componentes, pero fíjese qué importante, para poder restaurar, en este caso el altar, que también el altar puede ser individual, el altar puede ser familiar o el altar puede ser congregacional cuando nosotros venimos a presentar, ¿verdad?, al Señor, presentar ofrenda, presentar sacrificio, ¿sí? Entonces, ¿será importante esta restauración, hermanos, del altar? Fíjese que usted sabe que un altar representa muerte, ¿verdad? Un altar, aunque el hombre piense que cuando se va a casar va al altar y qué lindo y todo alegre, ¿verdad? Y un año antes se preparan para ese día, pero un altar originalmente significa muerte, ¿sí? Ahora, qué importante esto, porque el altar se compone de estos 4 elementos. No puede haber altar si no hay mejilá, porque le faltaría una letra, ¿verdad? Le faltaría un componente. Entonces, ¿será que necesitamos volver a restaurar la capacidad de perdonar en este tiempo? ¿Será que necesitamos perdón para poder tener el altar completo, para poder ser restaurados nosotros y restaurar? Dice la palabra del Señor, bueno, dice Mateo 6, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le preguntaron, enséñanos a orar como tú, o enséñanos a orar. ¿Y qué dice parte de la oración, de esa oración modelo que el Señor dejó establecida, escrita? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces en el altar, en esa mejilá, tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón. Y con todo mi corazón le digo que cuando estaba viendo esto, preparando esta palabra y trasladando estos pensamientos, yo decía, no me va a dar tiempo para terminar el altar siquiera. Y tengo que hablar de otras cosas, ¿sí? Pero es hermoso, hermanos, cuando el Espíritu nos confronta y nos hace ver nuestra faltante, nuestra condición, ¿verdad? ¿Cómo estamos con la mejilá? ¿Cómo estamos en nuestro altar con el perdón? Recuerde que primero decimos nosotros, primero entendemos, ¿verdad?, que uno tiene que perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Uno tiene que aceptar el perdón de Dios. Porque si no está la acusación, toda la vida va a estar la acusación, que no, que vos sos un pecador, que no, que vos hiciste esto, que no. Pero si entendemos que Dios nos perdonó, o sea, ahí ya tenemos un punto, ¿verdad? Tenemos un primer paso. Pero bueno, el perdón. Es impresionante, hermanos, que necesitamos estos 4 elementos para que un hogar esté constituido. Tiene que haber perdón. ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Se puede vivir así toda la vida en un ambiente tenso, en un ambiente tirante, así que me levanto, ¿verdad?, y lo veo y... No, ¿verdad? Es hostil, es feo. Entonces necesitamos perdonar, necesitamos tener perdón, tener la capacidad de perdonar. Me hizo algo y bueno, ya está. ¿Cuánto tiempo vamos a cargar con ese peso, hermanos? Bueno, hablábamos de carga hace poquito.
Pero es lo que el Señor quiere ministrar a su pueblo para que sea libre y para que podamos ser preparados para el encuentro con el Señor, para que podamos, cuando venga el juicio, ¿verdad?, podamos ser restaurados, podamos escapar, bueno, ya lo vamos a ver, no llegar inclusive a ese tipo de juicio, pero Mizbeach también está compuesto por la Sehud, que las Sehud son las buenas obras. ¿Cómo estamos ahí con las buenas obras? No, hermano, sí, yo le doy a los que pasan por casa pidiendo algo, yo les doy. ¿Será eso las buenas obras que Dios pide? El Señor dijo que debemos andar en las buenas obras, o hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Y ahí sigue hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Y diciendo, porque vosotros que antes, en otro tiempo, estabais alejados, fueron reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Antes que eran extranjeros, antes que estaban alejados de todo pacto y de toda esperanza, fueron atraídos, fueron acercados a Dios. Pero habla de la paz. Entre esas buenas obras, habla de esa paz que Él trajo. Él hizo la paz entre nosotros y Dios, Padre, ¿verdad? Por eso nos reconcilió, porque estábamos alejados, porque estábamos enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esas buenas obras. ¿Será que es necesario en el altar, en el hogar, en la casa, y en esta casa, las buenas obras, la paz, ¿verdad? El Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Pero no como el mundo, porque el mundo dice que da paz, pero es temporal, o es disfrazada, ¿verdad? O es a cambio de. Pero el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si usted está en paz o se ha sentido en paz en algún momento. Espero que lo esté. Qué rico, ¿verdad? Qué rico que hay dificultades, hay situaciones, pero uno si está en paz, uno dice, bueno. Tal vez los hombres por ahí somos más prácticos, ¿verdad? Al ser más prácticos, tal vez no hacemos tan énfasis o no nos dejamos tanto avasallar por las situaciones. Yo digo tanto, no dije que no lo hacemos, ojo. Pero las hermanas por ahí son más sensibles, ¿verdad? Y lo dice la palabra, salieron de nuestro costado, no salieron del polvo, ¿verdad? Nosotros por eso somos más duros a veces, reacios. Pero bueno, es otro tema. Tenemos que tener esa paz, tenemos que tener esas buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, analicemos cuáles son las buenas obras. O sería otro tema, ¿verdad? Pero ni siquiera avancé con el altar. Otro componente, otro de los cuernos, podríamos decir, que conforman el altar, es Beracán. Beracán, bendición. ¿Cómo somos con la bendición? ¿Somos de bendecir? ¿Somos de bendecir a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro prójimo? ¿O lo primero que sale de nosotros no es precisamente bendición, ¿verdad? Entonces tiene que haber Beracán, tiene que haber bendición en el altar para que esté bien constituido, para que podamos disfrutar, para que pueda ser acepto ese altar ante Dios, para que pueda llegar como un olor fragante, para que pueda llegar y pueda decir, este es un verdadero altar. ¿Sí? Entonces tenemos que bendecir continuamente. No, pero mirá lo que me hace, no, pero es que no se lo merece. Ajá, no se lo merece, ¿está bien? Pregunto, ¿nosotros nos merecemos la bendición de Dios? ¿Nosotros nos merecemos la redención? ¿Nos merecíamos la salvación? ¿Nos merecemos el perdón de Dios a cada momento que también fallamos o no fallamos? ¿Verdad? Entonces, bendecir. Dice la palabra del Señor, bendiciendo te bendeciré. Dice la palabra del Señor que al padre de la fe, ¿verdad? Él le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, bendecir. No paguéis mal por mal, dice la palabra, sino bien por mal. O sea, bendecir. Hacer bien, aunque me hagan mal, ¿verdad? Y Jaim
sería la cuarta consonante. Haim significa vidas. Esas vidas que diariamente nosotros, con las cuales vivimos, convivimos, esas vidas que sean presentadas delante de Dios en el altar, ¿verdad? Que sean esa ofrenda que dijo Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces es el altar verdadero, presentar nuestra vida, exponer nuestra vida ahí entre los... A ver si puedo regresar. Sí. Ahí, ¿verdad? Que nos aten ahí entre las cuatro cuernos y, bueno, dejarnos en el Señor, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Amén, lo veo muy serio ahí. Entonces, fíjese que ese mixviaj, que ya estudiamos, ya medio repasamos, que significa altar, que representa el altar, denota un lugar alto, ¿sí? O simboliza el altar, un lugar alto en el que se hacen sacrificios. ¿Sí? No es solamente alto que esté en el techo, sino un lugar alto. Usted entraba al tabernáculo y acá, digamos, estaba el altar del sacrificio, ¿verdad? Un lugar alto. Quiere decir que no esté en la tierra, que no tenga relación, no tenga contacto con lo terrenal. Un lugar elevado. ¿Sí? Amén. Entonces, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Ya sabe que había un matrimonio, ¿verdad? La señora era una mujer importante en la sociedad, dice la Biblia, y siempre pasaba el siervo, ¿verdad? El profeta. Y ella entonces habló con su marido, con su esposo, y le dijo, hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. Entonces, lugar alto, ¿verdad? Altar, aposento, lugar alto. Pongámosle allí una cama, una mesa y una silla con una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, cuando venga a nuestra casa, cuando venga a nosotros, tendrá un lugar donde quedarse. Entonces, ¿será que nosotros hemos preparado o preparamos un lugar donde habita el Señor? Que nosotros nos esforzamos por preparar un lugar agradable a Dios, por hacer ser una habitación agradable. Usted sabe que somos templo de morada del Espíritu Santo. Pero si lo contristamos, si lo enojamos, si lo herimos, si lo lastimamos al Espíritu Santo, ¿va a querer habitar en nosotros? Entonces tenemos que preparar un lugar donde se quede, donde no solo nos visite, sino que le agrade quedarse, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado hace poquito, creo. Uno cuando va a un lugar, va a lugares que les gusta quedarse y va a lugares que no les gusta quedarse, ¿verdad? Que quiere pasar de largo, de paso nomás, una visita de médico. O hay lugares que ni siquiera queremos frecuentar, queremos visitar. ¿Por qué? Porque un montón de cosas. No es un lugar agradable para nosotros, no es un lugar cómodo, ¿verdad? No. Bueno, aquí entonces está hablando de ese altar, está hablando de preparar una habitación. Ese lugar alto es una habitación, dicen otras versiones, ¿sí? Un cuarto donde pose, donde su presencia pueda habitar en medio nuestro. ¿Amén? Y ahí hay otro, usted puede ver, podemos después analizar qué cosas pusieron en ese lugar, ¿verdad? No pusieron una televisión, una heladera, no, o sea, pusieron una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Eso también tiene su explicación, por qué esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, sigamos a ver si llegamos a donde tenemos que llegar. Hechos capítulo 20, versículo 8. Entonces el altar, el lugar, la habitación, la casa del Señor, en un lugar alto, en un lugar separado, podemos decirlo, ¿verdad? Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Las lámparas, usted sabe que la lámpara
Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces había palabra. No era un lugar oscuro. Dice la palabra también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nadie enciende una lámpara y la pone debajo del almud, dice. ¿Sí? Porque no va a alumbrar, o abajo de la mesa. O sea, no. ¿Sí? Entonces, una lámpara se pone y alumbra. Se pone en un lugar alto y alumbra. ¿Sí? Entonces, ¿qué había en ese lugar alto, en ese aposento alto que había? Lámpara, había luz. ¿Sí? Cuidado, que la luz que hay en ti no se vuelva tinieblas. Entonces, ¿qué tiene que haber en el altar nuestro? ¿Qué tiene que haber en la casa y en la casa del Señor? Luz. ¿Verdad? Luz. Y obviamente, palabra. No podemos venir y reunirnos y alabar y adorar y bueno, ya se nos hizo el tiempo, ¿verdad? Hoy se alargó la adoración. Ya no tengo tiempo para predicar. No. ¿Sí? Que lo haga una vez el Señor, el Espíritu lo ponga, bueno, bienvenido sea. Pero que se vuelva costumbre. O sea, tiene que haber lámpara. Tiene que haber, fíjese, muchas lámparas. ¿Sí? En ese lugar dispuesto para encontrarnos con el Señor. ¿Sí? Usted sabe que dice la palabra, cuando ores, entra en lo secreto, ¿sí? Cierra la puerta detrás de ti. ¿Qué está diciendo? Que lo hagamos así literalmente. No es literalmente, es que busquemos intimidad, preparemos un lugar, ¿verdad? Y son lugares que eran preparados con ese fin. ¿Amén? Bien, continuemos. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Conocidísimo, ¿verdad? Malaquías 4. Le traje esta versión porque me ayuda puntualmente con el tema. Versión lenguaje sencillo. Él hará, está hablando de Elías, el espíritu de Elías, ¿sí? Recuerden que tiene que venir primero Elías para restaurar todas las cosas. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Qué hermoso. Vendrá esa reconciliación y habrá paz en el hogar. Amén. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Entonces va a venir el juicio y si hay reconciliación, zafamos, ¿verdad? Dice en la mayoría de las versiones, si no, vendré yo y destruiré la tierra con maldición. ¿Sí? Si no, bueno, dicen diferentes formas, pero yo traje esta porque me interesa. Va a traer esa administración, está trayendo esa administración del espíritu de Elías, reconciliación. No, pero el año de la reconciliación ya pasó, pero no terminó. El año favorable del Señor fue el primero y todas las proclamas, todos los tiempos proféticos, Dios los saca de ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa reconciliación, ¿o no? ¿O estamos todos perfectos, en la familia estamos todas listos, verdad? No, necesitamos esa administración de reconciliación. Como decíamos hoy, necesitamos el perdón para reconciliarnos. Necesitamos tener esas buenas obras entre nosotros, no que nos pidan algo, ¿verdad? Y toma, se lo tiremos así, ¿verdad? O se lo pateemos así, ahí va. Y allá llega todo destruido. No, que tengamos esas buenas obras que Dios, que como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿verdad? Que seamos fáciles para bendecir. No sé si usted se acuerda que un tiempo atrás, acá en el país, se les dijo a algunas personas, son de gatillo fácil, ¿verdad? ¿Sí? No sé si recuerdan. No, yo no había nacido. ¿Viste? Bueno, nosotros necesitamos ser fáciles para bendecir. Tener la bendición ahí en la boca. No que muchas veces dicen, vamos a bendecir, bendiga a su hermano. Que el Señor te bendiga, hermano, muchas bendiciones. No somos fáciles para bendecir. Entonces, eso tiene que ser también una práctica, tiene que ser una disciplina. Pero Dios va a venir y va a chequear eso, ¿verdad? Si hay reconciliación, si la familia está unida, ¿sí? Hasta el Quijote lo dijo, ¿sí? No, Quijote no. Martín Fierro, me equivoqué de Martín Fierro.
¿Sí? Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, ¿verdad? Porque si no los devoran los de afuera. Entonces, necesitamos reconciliación. ¿Cuántos necesitan reconciliación? ¿Cuántos necesitan esa administración de Elías para nuestra casa, para nuestro hogar, para acá también? ¿Cómo no? Porque si no, va a venir un juicio, va a venir una destrucción. ¿Amén? Continuemos. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Va a venir la reconciliación entre padres e hijos, ¿sí? En corazones, y va a haber paz, ¿no es cierto? Fíjese, más vale un bocado de pan seco y tranquilidad con él que casa de banquetear continuo donde reina la discordia. Entonces, en esta casa, en esta de acá, no hay paz, hay discordia, no hay tranquilidad. Qué feo, ¿verdad?, vivir así. Pleitos todos los días, siempre es algo. ¿Estamos bien? Y como por ahí decimos, pasa una mosca y ya nos peleamos, ya empezamos a los... Vuelan platos ahí, ¿verdad? Vuelan vasos, lo que encuentre. No, hermano. Muchas veces por esto, por la comida, ¿verdad? No, es que yo quiero asado cada vez que llegue a casa. Pero más vale un plato seco, ¿verdad? Un bocado de pan seco y que haya paz, que haya tranquilidad. Más vale vivir, como se dice por ahí, humilde, vivir bien, tranquilos, a que no, que endeudarse, ¿verdad? Y ahí vienen los problemas. ¿Sí? ¿Por qué no hay plata en la tarjeta? Y porque ya compramos el televisor de 55 pulgadas, ¿no te acordás? O sea, ¿con qué necesidad? Y ahí vienen los pleitos, ¿verdad? Fíjese esta versión. Bueno, esa que le puse ahí es versión moderna, Pratt, y esta es la Huneman. Mejor un bocado con alegría en paz, que casa de muchos bienes e injustas víctimas. Fíjese cómo dice, e injustas víctimas con altercado. ¿Víctimas de qué va a decir usted? Víctimas de la discordia, víctimas de esto, de esas situaciones. O dígame si no, alguna vez, por causa de los pleitos en el matrimonio, los hijos son víctimas, ¿o no? ¿O no, nunca les sucedió? ¿O ha escuchado tal vez en alguna película? ¿Verdad? Por culpa de nosotros, pagan ellos. Los platos rotos, como decimos, ¿verdad? Acá en Argentina. Entonces, más vale un bocado con alegría y en paz. Gracias, Señor, porque tengo algo para poner en el plato, algo para comer. Que muchos bienes, una casa con muchos bienes, pero con altercado, con víctimas. No necesitamos víctimas, no es víctima la palabra ahí, la cuarta consonante ahí, era vidas, ¿sí? No víctimas. Entonces, tenemos que tener paz. Necesitamos que en esta restauración que está operando de parte de Dios, en esta administración de parte de Dios, que venga la paz a nosotros. ¿Cuántos necesitan paz? Yo necesito paz a cada instante, hermano. Cualquier cosita que sucede a veces nos quiere robar la paz, ¿verdad? Pero debemos conservarla. Saliendo acá, ¿verdad? De la casa y ya vamos. ¿Por qué dejaste el auto yo? No es que hace calor. ¿Y la paz? Bien, gracias, ¿verdad? Mirá qué lejos que dejan. ¿Por qué no le saludaste al pastor? No, tranquilo, no pasa. En paz, mejor en paz, en alegría, ¿verdad? Bueno, sigamos. Isaías capítulo 57, versículo 18. Estamos hablando de la restauración, estamos hablando de restaurar todas las cosas. Elías tiene que restaurar todas las cosas antes de que venga, ¿verdad? El juicio, antes de que venga el examen. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré
y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz. Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Bueno, ahí el pueblo había estado en pecado, pero el Señor dice, yo he visto sus caminos, pero los sanaré. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios es misericordioso. Cuando el Señor nos mira a nosotros, dice, yo he visto sus caminos. Hoy te dice el Señor, he visto tus caminos, pero los sanaré. Amén. Yo no sé si usted recibe esa bendición, pero los guiaré y le daré consuelo. Muchos de nosotros necesitamos consuelo. No solo porque se fue un ser querido, hermano, con la pandemia, ¿verdad? No, ya pasó. Bueno, no pasó, pero por lo que sea, ¿verdad? Muchos necesitamos consuelo de determinadas situaciones, ¿sí? Porque nos sentimos solos, porque se nos fue un hijo, porque de la casa, porque tantas situaciones, ¿verdad? Nos hacen injusticia. Necesitamos consuelo. Pero Dios dice, yo le daré consuelo a él y a los que con él lloran, ¿sí? Pero fíjese cómo sigue esa administración, poniendo alabanza en los labios. Y esa alabanza que va a producir paz. Paz al que está lejos y al que está cerca. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que hay un cántico que se ha deformado en la sociedad actual, pero dice, gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Usted sabe que para dónde lo desviaron, que es solamente un canto, ¿sí? Pero acá dice el Señor que a través de la paz, de la administración, de la alabanza, nosotros podemos obtener paz. Que a través de la alabanza, de poner ese fruto de labios que confiesan su nombre, de poner alabanza en los labios, va a traer paz a nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cómo está ese proceso de restauración en tu casa, en nuestra casa? ¿Hay paz? ¿Hay alabanza? Dice que esa alabanza y esa paz va a ser tanto para el que está lejos como para el que está cerca, ¿sí? Va a ser completa esa administración, ¿verdad? Pero Dios nos va a sanar. Dios nos va a sanar. ¿Amén? Si había algún camino errado en nosotros, si había pecado, si estábamos siendo desobedientes, si estábamos siendo necios, Dios nos va a sanar. Porque va a ver también nuestro corazón, va a ver nuestra necesidad, nuestro reconocimiento, ¿verdad? Nuestro arrepentimiento. Y va a poner de sí en nosotros ese cántico. Fíjense en Lucas capítulo 1, versículo 17, hablando también de Elías. Hablando de Juan, que va a venir con el espíritu de Elías. Recuerda, no es lo mismo el espíritu que ministra con la persona misma, ¿verdad? Pero va a venir con el espíritu de Elías, dotado con el espíritu y el poder del profeta Elías. Precederá al Señor para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes a Dios aprendan a obedecerle. Que los rebeldes a Dios aprendan a obedecerle. ¿Qué no es esta versión? En versión Castilian, ¿sí? Reconciliar, restaurar, reparar. Corazones enemistados, corazones lejanos, ¿verdad? El Señor mismo le dijo al pueblo, ustedes de labio me honran, pero su corazón está totalmente en otro lugar. Entonces va a venir ese espíritu que va a preceder al Señor, al Bimá, ¿sí? Y va a reconciliar los corazones. Y va a enseñar a que aprendan los desobedientes a Dios, los rebeldes a Dios, a obedecerle. ¿Para qué? Para prepararnos, precisamente para ese encuentro, ¿verdad? Para preparar un pueblo dispuesto a amar al Señor como lo amaron sus antepasados. ¿Sí? ¿Amén? Aleluya. Bueno, ya me queda poquito y quiero hacer algo. Antes, tranquilo, ya vamos.
1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Sí? Entonces acá está hablando, recuerda, ¿verdad?, que va a venir ese espíritu de Elías, va a reconciliar los corazones de padres a hijos y de rebeldes a la obediencia de justos, dicen algunas versiones. Entonces acá le dice el apóstol, ¿verdad?, a su hijo, reconociendo que la ley no fue hecha para los justos, no fue hecha para los que están haciendo lo correcto, fue hecha para los rebeldes, ¿sí? Y Dios quiere restaurar esa rebeldía. ¿Amén? Fíjese la versión Pellita. No le puse todo porque nos atañe esto, ¿verdad? Para los que agravian a sus padres y a sus madres, para los homicidas. Para esos fue instituida la ley. Para los que agravian a sus padres y a sus madres. Wow. Va un poquito más, porque cuando habla de parricidas, matricidad, habla de que ya los mataron, ¿verdad? Para aquellos que matan a sus padres, a sus autoridades, ¿sí? Te voy a decir, no, pero yo jamás se va a pasar por mi cabeza matar a... Pero ahí decía, para los que agravian. ¿Cómo podemos agraviar? Montón de formas, ¿verdad? Pero con la boca. Cuando hablamos mal de nuestras autoridades con otras personas, ¿verdad? Bueno, fíjese lo que dice esta versión, Nuevo Testamento Recobro. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los inicuos e indomables. ¿Hay algún indomable acá? No. Menos mal. No me va a levantar la mano, ¿no? Si no, vamos después al cuartito. Pero fíjese cómo lo muestra desde otro parámetro. Para los inicuos e indomables, para los que levantan la mano contra su padre y contra su madre. Ahí se lo dejo. Para los que levantan la mano contra su padre y contra su madre. Para aquellos que han despreciado la autoridad. Para aquellos que piensan, como muchas veces uno ha pensado, ¿verdad?, en su inmadurez, esto es tan re viejo, esto no saben lo que yo vivo. No saben cómo es hoy la situación. No saben esto, no saben lo otro. Para los jóvenes, ¿verdad?, los padres no saben nada. Hasta que lo entienden, ¿verdad? Fíjese, Nueva Versión Internacional del 84. La ley es para los que maltratan a sus propios padres. No los maltratamos cuando le desobedecemos, no los maltratamos cuando en contra de su cuidado, y de su amor y de su protección nos escapamos. Cuando están durmiendo la siesta, ¿verdad? O cuando se fue uno, el otro día lo comentaba, ¿verdad? Cuando se va uno, el que me dice que no, cuando se va ese, voy con el que me dice que sí. Bueno, pero ya se me acabó el tiempo, así que déjeme ver acá. Para ministrarle, quiero compartirle este pasaje. Isaías capítulo 58, versículo 12, si quieren subir, hermanas, aunque todavía no vamos a terminar. Y los tuyos reedificarán, restaurarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Fíjese, ¿verdad? A eso fuimos llamados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para su pueblo. Que seamos restauradores, no que seamos problemáticos, no que seamos rebeldes, que seamos contumaces, iracundos, indomables, como decía esta palabra, inicuos. No, que seamos reparadores de brechas, restaurador de calles. Por eso decía al principio, ¿verdad? Aún el Señor nos trae a nosotros, aunque usted no lo crea, Él te escogió a ti para restaurar, para reparar esa brecha generacional.
Antes tus antepasados tal vez ni conocieron a Dios, pero Él te trajo a ti para traer salvación a tu familia. Amén. Para restaurar esas situaciones. Y si aún hoy estás pasando algo que falta ser restaurado, Dios te trajo con ese propósito. Como mencionábamos de Abraham, ¿verdad? En Génesis 12:2, no lo puse. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Entonces necesitamos dejarnos al Señor. Necesitamos entregarnos allí en ese altar y ser una ofrenda viva delante de Dios. Morir a toda concupiscencia, a toda pasión desenfrenada en nosotros. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Entonces Dios en esta mañana me indicó, puso en mi corazón que hagamos un acto profético. Siempre lo digo y lo volveré a decir las veces necesarias. Aquí nadie va a mirar qué hace el hermano, qué hace mi papá, qué hace mi mamá, qué hace mi hermano, qué hace mi hijo. En esa restauración del altar tenemos que tener mejilá. Y vamos a detenernos un tiempo, a tomarnos un tiempito para levantar una oración de perdón. Si hay alguien aquí que sabe que tiene una situación con un hermano, está en la libertad de ir y pedirle perdón y ofrecerle perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si traes una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano y presenta entonces la ofrenda. Entonces este es un tiempo donde el Señor preparó para nosotros, para darnos esa posibilidad. Que si hay alguien aquí que te ha ofendido, que te ha lastimado, o si tú has hecho algo y el Espíritu te está recordando ahora, es el tiempo. No vaya a ser que venga el Señor y falte esa paz. No vaya a ser que venga el Señor y no haya esa reconciliación. Tal vez si el Espíritu te mostró de alguien que no está acá, que tú tienes que pedirle perdón, eleva tu oración y pidamos perdón delante del Señor para que seamos perdonados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, suplicando, implorando tu perdón sobre nuestras vidas. Pero así como tu Espíritu, Señor, puso en nosotros, venimos perdonando a esa persona, Señor, que nos ha ofendido, que nos ha vituperado. A esa persona, Señor, que tal vez se ha convertido en un enemigo nuestro, sin razón, Padre. Levanta tu voz. Dile a tu Señor lo que tú quieras, cómo quieras perdonar. Yo solamente estoy haciéndolo para con el Señor. Padre, perdóname, Señor. Dame esa capacidad de perdonar a aquellos que me ofenden, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Nadie te está escuchando. Solo el Señor. Esa carga, Señor, y tener ese altar verdadero para contigo. En el nombre de Jesús. Dame la oportunidad de encontrarlo, Señor, y pedirle perdón y ponernos a cuentas mientras vamos en el camino, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por toda ofensa, toda palabra que tal vez he lanzado y he herido a algún hermano, Señor. En el nombre de Jesús quiero tener un altar. Queremos tener un altar y presentarte a ti, Señor, un altar verdadero. En el nombre de Jesús queremos, Señor, que nuestro altar sea acepto, agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Asimismo, en el altar tiene que haber veracán. Tiene que hablar bendición. Ahora también hagamos un acto profético y bendigamos. Bendigamos a nuestros hijos, bendigamos a nuestra familia. Si está aquí algún miembro de tu familia, acércate a él y bendícele. Levanta esa bendición con la que fuiste bendecida y bendice. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo, Señor, a este pueblo. Yo vengo bendiciendo a mis hermanos. Padre, yo vengo bendiciendo a mi esposa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque tú me bendijiste con ella, Señor. Vengo bendiciendo a mi madre, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo declarando sobre sus vidas, Señor. Vengo clamándote que tú les bendigas, Señor. Vengo bendiciendo a mi hermana, Señor. A mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús. A mis sobrinos, Padre, vengo bendiciéndoles. Bendíceles por nombres. Bendíceles, bendíceles. Tú tienes la bendición porque Dios te bendijo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo la bendigo con paz, yo la bendigo con salud, Señor. Yo te suplico que tú la bendigas con revelación nueva cada día, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que todos sus proyectos, Señor, sean prosperados en ti, que todos los que toquen sus manos, Señor, sea bendito. Así como lo hiciste con José, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícela, bendícela, Señor. Bendice a mi madre. Dale el vigor, Señor. Renueva de su vigor, Padre. Restaura su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Dale esa gloria de los jóvenes, Señor, que es la fuerza, bendito Dios, para continuar. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice su familia, Señor. Oh, poderoso Dios, gracias porque tú nos hiciste bendición, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que podamos cada día ver como tú ves. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos agradarte. Queremos contemplar esa restauración, Señor, que tú haces en nosotros. Que venga ese espíritu, Señor, a restaurar nuestras vidas. Que venga ese espíritu de Elías a reconciliarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Necesitas ser cambiado, Señor. Renuévanos cada día, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita más de ti, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Que venga esa capacidad de perdonar. Que venga ese perdón de Dios sobre tu vida y traiga libertad, traiga liberación en el nombre de Jesús. Que vengan esas buenas obras a ti. Que venga esa capacidad de bendecir. Que ya no haya más palabras maledicientes en nuestro vocabulario. Que podamos ser de bendición. Ser bendición en cada lugar donde vayamos. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo bendigo tus manos. Bendigo tu mente. Bendigo tu sistema nervioso. Bendigo todo tu organismo.
bendigo tu vida en el nombre de Jesús con paz, para que tu ser integral sea lleno de esa paz y puedas disfrutar de este tiempo, este corto tiempo que nos queda en el Señor, que podamos gozarlo en el nombre de Jesús, que tu semana sea bendecida porque el Señor está contigo en el nombre de Jesús, y que tengas la oportunidad de restaurar, de perdonar, de bendecir cada día de esta semana en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te esperamos en los siguientes servicios. Amén.